Hola, 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 saludos, bendiciones para todos. Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube y a esta jornada de formación que hemos iniciado en el mes de mayo. Mi nombre es Lice Calzada. Ya en días anteriores o en videos anteriores hemos estudiado sobre los elementos antropológicos, sobre los elementos litúrgicos y hoy nos corresponde estudiar algunos elementos fundamentales de la psicología tan necesarios también en la iniciación a la vida cristiana. Ya sabemos cuál es el procedimiento por acá. Yo voy a estar a partir de dentro de un momento, entonces van a empezar a salir las láminas y yo se las voy a ir explicando. Entonces, continuamos con nuestra formación. Bienvenidos nuevamente y prestemos muchísima atención. Bien, continuamos por acá. Nuestra primera lámina nos identificamos como Diócesis de Acarigua-Araure, Comisión Diocesana de Catequesis, elementos psicológicos para la iniciación a la vida cristiana, julio 3 de 2021. Luego nuestra siguiente lámina tiene como subtítulo los elementos psicológicos según el Directorio General para la Catequesis, numeral 242, donde nos dice expresamente que es necesario que entremos en contacto al menos con algunos elementos fundamentales de la psicología, los dinamismos psicológicos que mueven al hombre, la estructura de la personalidad, las necesidades y aspiraciones más hondas del corazón humano, la psicología evolutiva y las etapas del ciclo vital humano, la psicología religiosa y las experiencias que abren al hombre al misterio de lo sagrado. Como podemos observar en esta lámina, vemos que es muy extensa las exigencias del Directorio General de la Catequesis, porque nos piden abordar varios aspectos. Nosotros hoy vamos a tratar dinámicamente de abordar todos esos aspectos, especialmente con todo lo que se refiere al ciclo vital humano. ¿Ok? Entonces, para esto, nuestra siguiente lámina inicia con una cita bíblica tomada del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, que nos dice: el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Qué maravilloso es que esta cita bíblica sea quien ilumine todo nuestro tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque nos habla de que Jesús conoce a cada una de sus ovejas, nos conoce a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros también desde el amor preocuparnos por conocer a cada una de nuestras ovejitas, cada uno de nuestros catequizandos, de nuestros interlocutores y de todas esas personas que tenemos el deber de iluminar en la fe. Entonces es importante que sepamos de esta manera qué es la psicología evolutiva. La psicología evolutiva estudia el desarrollo físico, psíquico y social del ser humano desde su nacimiento hasta la muerte. Tiene como objetivos, en primer lugar, conocer las características físicas y psicológicas de la persona humana desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia. Ver cómo las etapas del ciclo vital influyen en la psicología religiosa y en las experiencias que introducen al hombre en lo trascendente. Y entender la manera de situarnos ante los chicos en las distintas etapas de su formación cristiana y evolución de la religiosidad. De los chicos, de los adultos, de todas esas personas que tenemos el deber cristiano de iluminar en la fe. Entonces, como vemos por acá, con nuestra primera lámina, encierra todo lo que es la psicología evolutiva, sus objetivos, que más adelante entonces lo estaremos viendo gráficamente cómo se desarrollan todos estos aspectos en la vida del ser humano. Entonces, la siguiente lámina, la evolución de la persona humana desde su nacimiento, tenemos por acá que las etapas de la vida y los aspectos a estudiar de cada etapa. Las etapas de la vida las dividimos en la lactancia, la infancia temprana, la infancia preescolar, la niñez, la adolescencia y la adultez. ¿Qué vamos a estudiar de cada una de esas etapas? Su desarrollo físico, el desarrollo mental, desarrollo afectivo, desarrollo social y en las últimas etapas el desarrollo psicosexual. Es importante ver que esta es una manera como nosotros hemos dividido estas etapas de la vida. Otros autores las dividen en solamente infancia, niñez, adolescencia y adultez. O sea, pero es importante ir desglosando cada una de estas etapas y en la próxima lámina
lo vamos a ver con un poquito más de claridad. ¿Ok? Entonces, hemos visto todas las exigencias que nos hace el Directorio General para la Catequesis y ya hemos visto cómo hemos desglosado entonces nosotros esas etapas de la vida y los aspectos que vamos a estudiar en cada una de esas etapas. Entonces, nuestra siguiente lámina nos habla de esas etapas de la vida humana también, pero de manera más gráfica para que lo podamos percibir mejor. ¿Ve? Tenemos aquí una figura de una persona humana desde su infancia maternal hasta desde su niñez hasta que es un poco más adulto. Las flechitas que ustedes ven acá, que podemos observar en la cabeza de esa persona, significa todos los cambios, me hace alusión a todos los cambios biológicos, psicológicos y social que el ser humano experimenta en toda su vida. ¿Ok? Entonces, estos cambios son progresivos, constantes, día a día, mes a mes, año a año. Se van sucediendo cambios en la persona humana de manera a nivel biológico, psicológico y social. Por eso es tan importante que las vayamos estudiando paso a paso, porque esto nos va a englobar todo lo que es la personalidad del ser humano. Entonces, en nuestra siguiente lámina, que la llamamos, vamos a estudiar la primera etapa, que la llamamos la etapa de la lactancia, que va desde que el niño nace hasta que tiene 1 año. Fíjense, aquí podemos ver, aquí en esta lámina podemos ver un niño que está en el centro de la lámina, que va a ser nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Fíjense, podemos observar en la lámina un ser autónomo que es totalmente dependiente de los padres, nace con habilidades y mecanismos básicos. En primer lugar, nace con los 5 sentidos completos, inmaduros pero completos, a través de los cuales recibe información de su entorno. Nace con varios reflejos imprescindibles para sobrevivir: succionar, agarrarse, buscar el pecho. Estos son reflejos innatos. Además, dispone de un sistema de comunicación muy potente, el llanto, a través del cual se expresa. A través de este mecanismo puede expresar que tiene hambre, que le duele algo o que quiere compañía. ¿Ves? Podemos ver todos estos mecanismos en toda el área de la lámina. Goza también al menos de una emoción, que es la angustia. Esta angustia que lo lleva a pedir ayuda cuando la necesita. Y algo muy importante, nace con curiosidad por el mundo que lo rodea. Con la ayuda del adulto y sus interacciones, estos mecanismos básicos con los cuales nace el niño se van haciendo más complejos al pasar del tiempo. Los sentidos se maduran y desarrollan rápido. La vista tarda un poco más. Los reflejos dan paso a movimientos intencionados y habilidades motoras nuevas. Al año, la mayoría consigue caminar. Ya pueden explorar el entorno como les plazca. Surgen en pocas semanas las 5 emociones básicas del ser humano: ira, miedo, felicidad, tristeza, sorpresa. Luego surgen otras más complejas como la culpa, la vergüenza, el orgullo. La comunicación se hace más elaborada a través de las primeras palabras. En esta época el niño desarrolla el apego. Se apega al adulto que le dedica horas de cuidado, que le da cariño, que le da amor, que lo cuida, que en este caso pueden ser su padre o su madre normalmente. Establece con él un lazo afectivo de vital importancia, ya que un buen apego le permitirá desarrollarse social y emocionalmente
con normalidad. Entonces, vemos la importancia de esta etapa de la vida, fíjense, porque todo esto, fíjense, el niño nace con estos mecanismos básicos que son los sentidos, los reflejos, la comunicación, la emoción, su angustia, todo esto trabaja en función de desarrollarse en el futuro social y emocionalmente con normalidad. Entonces es muy importante el lazo afectivo que el niño realiza con sus padres o con la persona que lo cuida, que lo ama, sentir ese amor, ese apego hacia la persona adulta que lo va a guiar y lo va a acompañar durante nuevas etapas de su vida, ¿verdad? Y todo esto lo va a ayudar a tener un futuro más estable emocionalmente. ¿Por qué? Porque lo va a ayudar a desarrollarse social y emocionalmente con normalidad. Entonces, vemos como en esta etapa también surgen estas emociones básicas: miedo, ira, felicidad, tristeza, sorpresa, culpa, vergüenza y orgullo. Todas estas emociones presentes en cada uno de nosotros o en el ser humano durante todas las etapas de nuestra vida y surgen desde la etapa de la lactancia. Entonces, continuamos con nuestra siguiente lámina, que la hemos llamado, o nuestra siguiente etapa, que la hemos llamado infancia temprana, que va desde el segundo al tercer año. En esta etapa, el niño cumple 2 años, aprende a hablar. En esta etapa desarrolla el lenguaje, que es una tarea intelectual muy complicada, quizás la más complicada que como seres humanos tenemos que enfrentar, ya que en esta etapa esto modifica la forma de desarrollarnos con el mundo, de comunicarnos con el mundo. En la etapa anterior veíamos que la forma de comunicación era a través de la emoción, de la angustia y de los reflejos, pero en esta nueva etapa ya se desarrolla el lenguaje, que viene a ser muy difícil y cambia totalmente la forma del ser humano de comunicarse. Pero en esta etapa el niño desarrolla pensamiento prelógico, piensa solo en jugar, se desarrolla emocionalmente, gana autoconfianza y hace más cosas sola, y también se identifica como niño o niña. Esta etapa va muy ligada a la siguiente, que es la infancia preescolar, que va desde el añito número 4 al añito número 5. Fíjense que en esta etapa también el niño, mientras juega, desarrolla su cuerpo, su mente, sus habilidades sociales y sus habilidades morales. Piensa en diferentes juegos y mientras juega se va desarrollando. Y todo esto lo ayuda a entrenarse para aprender a vivir mejor en el mundo. ¿Ok? Va a ser un reforzamiento para aprender a vivir mejor en el mundo. Es importantísima esta etapa preescolar. A esta edad, bueno, los niños entonces se la pasan jugando y piensan solamente en jugar, no tienen preocupaciones. Luego tenemos la siguiente etapa, que es la niñez, donde el niño desarrolla el pensamiento lógico, mejora las actividades motoras, es más independiente, su mundo social se expande, adquiere más conocimiento. ¿Ok? En esta etapa, el niño aprende a leer, aprende matemáticas, se relaciona con más niños de su edad, que no se adaptan a él como los adultos, como pasaba en las etapas anteriores, sino que él tiene que aprender a jugar, a interactuar y a relacionarse con ellos, lo cual es buenísimo porque va a desarrollarse, lo va a enseñar a desarrollarse socialmente durante esta etapa, ¿no? Y le va a servir esto para el futuro, para su vida futura. En esta etapa ven la situación perfecta.
piensan que los padres los ayudan, que los maestros son justos, que los amigos son leales. Esto les da más seguridad y los convierte entonces en personas felices porque se sienten seguros. ¿Por qué? Porque tienen la ayuda de sus padres, tienen la ayuda de sus maestros y tienen a sus amigos, los cuales ellos consideran que son totalmente leales, ¿no? Esto los hace ser en estos años muy felices. Fíjense lo importante de estas etapas, ¿no? Pero esta etapa se va a desarrollar de esta manera. El niño va a alcanzar esta etapa con este final feliz si y solo si se han dado bien las etapas anteriores. Todo es una cadena, desde el nacimiento, cada una de las etapas, ¿verdad? Entonces ya a los 12 años el niño experimenta todas estas sensaciones de felicidad para pasar a la etapa de la adolescencia, la cual es la etapa más difícil de todas. ¿Por qué? Porque empieza el camino, empieza ese camino de niño a adulto, pasar de niño a adulto. Y todo empieza con la pubertad. ¿Por qué? Porque en la pubertad algunas hormonas empiezan a trabajar y se desarrollan cambios físicos en el ser humano. A las niñas les salen pechos, a los niños a niñas y niños les salen vellos en los genitales, a los niños les cambia la voz, ocurre en ellos la maduración sexual. Los chicos tienen las chicas tienen la primera menstruación y los chicos la primera eyaculación. Potencialmente ya pueden ser padres. Y el adolescente emprende ahora un proceso de autodefinición del quién soy yo. Y todo ello para desarrollar su propia identidad. En ocasiones conflictiva porque para descubrir quiénes son necesitan ser más independientes, lo que los lleva a alejarse de sus padres, no escuchar sus consejos y vienen entonces aquellos choques inevitables. El adolescente, por tanto, pasa más tiempo con sus amigos que lo escuchan más que con sus padres que le dicen qué tienen que hacer. ¿Ok? Los amigos son frecuentemente un apoyo y son fuente de apoyo y fuente de información. Compañeros de todo tipo de experiencias. En esta etapa se despierta el deseo sexual y se dan las primeras relaciones sexuales y su desarrollo mental se convierte en abstracto y formal. Hace deducciones y piensa en forma hipotética. Entonces, podemos ver acá en la lámina cómo tenemos desglosado todas estas experiencias. Fíjense, llega entonces con la pubertad, los cambios físicos, la maduración sexual, se desarrolla el pensamiento abstracto y formal, se despierta el deseo sexual, el adolescente pasa más tiempo con sus amigos, vienen los conflictos con los padres, todo eso para desarrollar su propia identidad y al final de esta etapa obtiene una identidad sexual, moral, política y religiosa. Y todo esto de los 13 a los 19 años. Entonces ya está en esta etapa el niño preparado o el joven, el adolescente preparado para pasar a la etapa de la adultez que se inicia con los 20 años. ¿Ok? Fíjense, la persona sigue cumpliendo años mientras vive plenamente su vida laboral y familiar. Sin embargo, en esta etapa que va desde los 20 años en adelante, inicia con habilidades intelectuales y físicas fuertes. O sea, ya de una vez cuando esta etapa inicia con habilidades intelectuales y físicas fuertes. ¿Por qué? Porque venimos de una adolescencia conflictiva, de búsquedas, de conocimiento, de interacción con
con amigos, con adolescentes, con maestros. Todo esto nos ayuda a formarnos intelectual y físicamente. Entonces ya cuando inicia a los 20 años esta etapa, la persona humana es más fuerte física e intelectualmente. Pero en esta etapa se inicia también la búsqueda de la realización personal. El momento, toda esta etapa busca entonces la realización personal. Entonces, busca una profesión y se desarrolla en el trabajo, busca búsqueda de pareja para compartir metas. A partir de los 40 años empieza el deterioro físico, empieza a pensar en los años que le quedan por vivir, piensa más en los que les quedan por vivir que en los años vividos. Luego viene la experiencia de los hijos crecen, se van, les queda más tiempo libre, pierden amigos y familiares, se aísla, vienen las enfermedades y con ellos la muerte. Entonces vamos a explicar un poquito más la lámina desde otra perspectiva. Dice así: empieza la búsqueda de las relaciones más íntimas, una pareja para compartir metas y que sea un apoyo en la vida y también para la satisfacción sexual. Pueden decidir tener hijos y consolidar una familia. En esta etapa de la vida de la persona humana pueden pasar muchas cosas. Consolida la familia, se ligan a una pareja, consolidan una familia, pero puede pasar también que se ligan a una pareja, luego se separan de la pareja, luego se vuelven a unir con otras parejas. Pueden decidir también quedarse solos. ¿Ok? Todas este tipo de situaciones pueden ocurrir. Se produce luego también, con el correr de los años, el llamado nido vacío, que es donde los hijos salen de la casa para hacer su propia vida y la pareja vuelve a vivir sola. Entonces, alrededor de los 65 años, la persona se jubila y le queda entonces mucho tiempo libre, gana mucho tiempo libre, pero se pierden funciones y un rol, y eso obliga a adaptarse a un nuevo estilo de vida. Entonces, es en esta etapa de la vida cuando el ser humano busca ocuparse en actividades de ocio, cuida a sus nietos, hace trabajo para la comunidad, se involucra más en la religión. Progresivamente se va produciendo un deterioro de todas las funciones físicas y mentales y empieza a perder a sus seres queridos. La pareja, los amigos van muriendo. Todo esto hace que la persona viva cada vez más aislada, cada vez se vuelve menos activa y más dependiente. En esta última etapa toca reflexionar sobre su vida y poder llegar a la conclusión que ha valido la pena vivir y que su vida ha tenido una razón de ser, lo ayuda a aceptar la muerte. Y de esa forma se aproxima el final. La persona pierde funciones vitales y muere. ¿Ves? Pero entonces, qué importante es tener claro cada uno de estos aspectos en la vida y que se van a dar de esta manera si hemos vivido con plenitud o de manera adecuada cada una de las etapas anteriores del ser humano, para entonces llegar a esta etapa donde la misión final del ser humano es encontrar la realización personal, es también encontrarle un sentido a su vida, ¿verdad? Que lo va a llevar a comprender después, más adelante, ese rol y ese papel para el cual vino a este mundo, estar contento, estar satisfecho con lo vivido, lo va a ayudar a comprender después que el final es inminente y aceptarlo. ¿Okay? Entonces, hemos estudiado ya cada una de estas etapas y hemos visto los elementos fundamentales en cada una, pero también es importante conocer estos conceptos
de la persona y la personalidad. ¿Por qué? Porque nos ayudan a reforzar todos estos elementos psicológicos. Fíjense, la persona, el término persona es palabra clave en antropología, en psicología, en filosofía, en teología, en catequesis, en ética y en todas las ciencias que tienen relación con los seres humanos. Una palabra latina que se deriva del griego prospon, lo que se ve, prosopon, lo que se ve por fuera. Es decir, que la persona es todo lo que físicamente vemos nosotros por fuera, ¿ok? Pero es importante definir también el término personalidad, que es un conjunto de aspectos individuales que diferencian a una persona de las demás. La personalidad está constituida por el conjunto de valores psicosomáticos propios de una persona y que la distingan de las otras personas según las experiencias vividas, la educación, las experiencias, todo, y según cómo vivamos nosotros, cada una de las etapas del ciclo vital humano, se va a desarrollar también esta personalidad. Las motivaciones de las acciones humanas es el factor dinámico del comportamiento humano que activa y dirige a la persona hacia un fin determinado. Indican el porqué, el cómo y cuándo de la acción. Pueden ser conscientes o inconscientes, simples o complejas, transitorias o permanentes, fisiológicas, espirituales, personales y sociales. ¿Okay? Entonces, es importante conocer también este concepto de las motivaciones de las acciones humanas y la formación de la personalidad. Cada persona es un mundo diferente, la persona es irrepetible y ninguna persona vive igualmente las mismas experiencias de otro. Por eso resulta difícil clasificar a las personas. Y les tenemos entonces en la siguiente lámina las principales necesidades psicofisiológicas de una persona que también son importantes para reforzar todo el conocimiento de las etapas vividas anteriormente. Entonces tenemos como principales necesidades psicofisiológicas de una persona el reconocimiento personal, la expansión vital, la afiliación o identificación, la seguridad personal, el descanso, el respeto, el éxito. ¿Por qué? Porque todas las personas, independientemente hombre o mujer, tienen necesidad de todos estos aspectos: reconocimiento personal, expansión vital, afiliación, identificación, seguridad personal, descanso, respeto y éxito. Y todo esto viene acompañado de las vivencias, los sentimientos y los valores, acompañado y reforzado por las vivencias, los sentimientos y los valores. Entonces, es importante englobar todos estos aspectos y que encajen perfectamente con cada una de las etapas del ciclo vital humano explicadas en las láminas anteriores. ¿Ok? Entonces, tanto la persona como la personalidad y las necesidades psicofisiológicas de una persona también son importantes que las tomemos en cuenta en todo este estudio que estamos realizando. Entonces decimos por acá, ¿y cómo se aplica esto en la catequesis? Bueno, el catequista tiene en cuenta todas las áreas de la persona humana, tanto la física, la psicológica, la social, la sexual, la moral y la religiosa. Entonces, en cuanto al área física, el catequista tiene presente que el cuerpo es santo por el bautismo. Debemos cuidarlo, valorarlo y amarlo. ¿Ok? En cuanto al área psicológica, debemos tener presente el aspecto intelectual, emotivo, afectivo y volitivo de la persona. Enseñar a pensar y manejar las emociones. En el área social, nacemos en familia y somos parte de la sociedad. En el área sexual, la educación sexual forma parte de la educación integral de la persona, del ser humano. En el área moral, es importante enseñar a distinguir entre el bien y el mal. Y en el área religiosa, desarrollamos entonces el sentido de la responsabilidad frente a Dios. Todo esto para llegar a descubrir la vida de los niños, de los adultos y de nuestros interlocutores, ¿ok? De todas esas personas que tenemos el deber de iluminar en la fe. Son aspectos importantes que nosotros debemos internalizar para conocer a cada uno de nuestros
catequizar.